Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 15. Hijo de puta. Por supuesto que los iban a separar, porque se había decretado que Maximiliano Gabriel nunca podría sentirse cómodo con las circunstancias que lo rodeaban en un momento dado. La vida tuvo que seguir lanzándole bolas de basura para mantenerlo alerta, y su último truco tuvo que ver con la misión de atacar a Deathstroke. No solo Max, en su papel de Null, iba a participar en el viaje, sino que la misión se llevaría a cabo en fases, y cada fase sería responsabilidad de un equipo de héroes, un equipo en el que se dividirían Null y Catwoman. Estaba más cerca del tanque de tiburones de lo que jamás hubiera querido estar. ¿Y ahora iba a entrar? Solo quiero decir ahora que estoy protestando simbólicamente contra todo este arreglo, declaró Null mientras caminaba con Selina hacia el lugar donde lo recogerían para la misión. Fue vergonzoso. Se sentía como si tuviera 5 años y estuviera parado en la parada del autobús con su madre o su hermano mayor. Catwoman puso los ojos en blanco. Afortunadamente, Null no era del tipo que se enfadaba cuando las cosas no salían como él quería, pero, por lo menos, era ciertamente pasivo en sus dudas. Mientras que protestar simbólicamente signifique que tu trasero estará contigo cuando comience, puedes quejarte todo lo que quieras cuando termine. Wow, dijo Null, hablando en voz alta con lo más parecido a un mentor que tenía, no me quejo por nada. En el fondo soy un solucionador de problemas. Cuando no estaba creando más de ellos, por supuesto. Bien, dijo Catwoman, dándole una palmada en el brazo al adolescente inútil. Y la solución a este problema es que te unas a este equipo para una misión rápida. Un equipo lleno de superhéroes. Null quería ponerse más la capucha, pero en lugar de eso intentó mantener la calma. No estaba haciendo nada malo. Estaba ayudando. En el peor de los casos, estaba en el límite entre el crimen y la justicia en ese momento, así que nadie podía hacerle daño. Como si percibiera su disgusto con la situación, Selina tiró de la capucha de Null para intentar que se relajara. Vas a estar bien. Ahora tengo que ir a buscar a mi equipo, le dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Mantén la cabeza alerta y volverás a la escuela, durmiendo en clase y mirando a las chicas antes de que te des cuenta. Libre y a salvo. Está bien, dijo Null, agarrándose el hombro e intentando hacer pasar su inquietud por una incomodidad física. No iba a pasar nada malo. Se trataba de otro robo más. Nada más y nada menos. Selina lo había dejado al costado de una carretera secundaria donde debía recorrer el resto del camino por su cuenta hasta el paso subterráneo de una autopista que iba desde Ciudad Gótica hasta Blue Haven. Por una vez, deseó que este tipo de cosas pudieran suceder en, por ejemplo, una intersección concurrida o una plaza de la ciudad. Estoy cansado de andar con pies de plomo y de comportarme como un gato asustadizo con esto, pensó Null para sí mismo, luchando contra sus instintos más básicos de asustarse hasta perder el juicio. Había estado involucrado en este juego durante demasiado tiempo como para que le afectara la idea de tener que lidiar con el inseguro mundo de los héroes y los villanos. Esa cereza ya había sido revelada hacía mucho tiempo. Pase lo que pase, acaba pasando. Acéptalo, imbécil. Él hizo su cama, ahora tenía que acostarse en ella. Resultaba curioso cómo la perspectiva de enfrentarse a la propia mortalidad podía poner las cosas en perspectiva con tanta facilidad, y hacer que el miedo a la muerte, por medios más dinámicos, fuera un pensamiento menos imponente. Al menos, si algún villano acababa apagando sus luces, no tendría que morir de lo que él había denominado informalmente electrocáncer. Después de ver a sus padres morir de esa manera y ahora siendo consciente de lo que había estado viendo en ese momento, Null estaba seguro de que muy pocas formas de morir serían más lentas o más dolorosas. Al pasar por debajo de la oscura autopista que se alzaba sobre sus cabezas, Null no oía nada más que los coches que pasaban afanosamente por encima de ellos. Miró a su alrededor y no encontró nada más que vehículos destartalados y oxidados, los restos de antiguos refugios para personas sin hogar y, en realidad, nada que le permitiera saber que estaba en el lugar correcto. Null se llevó las manos a la boca y gritó. «¡Oye! Es Null», gritó, antes de darse cuenta de que existía una gran posibilidad de que la persona con la que estaba trabajando no tuviera la menor idea de quién era él. «Estoy bastante seguro de que me están engañando para que esté aquí. Bueno, de todos modos, se supone que debo ayudar con todo este asunto de Deathstroke, así que solo le digo a quien sea que esté aquí que lo logré». Una serie de fuertes pisadas resonaron en el suelo cuando el primer miembro de este equipo temporal hizo notar su presencia. «Maldita sea, haz un poco más de ruido». «Estoy bastante seguro de que no te escucharon en Blue Haven».
Null se volvió hacia el sonido de la voz que le había hablado, solo para ver bien a un joven afroamericano que parecía más una máquina que carne y sangre. Incluso la mitad de su rostro era robótico, mirando a Null con un ojo rojo brillante en el lado izquierdo de su rostro. Las palabras salieron de su boca antes de que se diera cuenta de que las había dicho, vaya, luego se dio cuenta de que probablemente era ofensivo mirarlo tan fijamente, quiero decir, lo siento. Genial. Si las primeras impresiones lo fueran todo, Null estaba seguro de que todo iba viento en popa. Anota otro superhéroe más que probablemente quería patearlo por todo el mapa. El mitad hombre, mitad máquina suspiró antes de sacudirse la cabeza. A estas alturas, por lo que le habían dicho de este chico, Null no estaba sorprendido. No hacía que su reacción a sus partes cibernéticas fuera más fácil de soportar, pero Victor Stone hacía tiempo que se había acostumbrado a esas cosas. Olvídalo. Así que, tú eres el que le voló la rodilla a Kid Flash otra vez. Eso fue una novedad para Null. ¿Qué? Dijo confundido, rascándose la cabeza debajo de la capucha. ¿Cómo hice eso? Ni siquiera toqué al tipo. Por suerte, todos los que estaban conectados a la fuerza de la velocidad se curaron increíblemente rápido. Kid Flash ya estaba de pie nuevamente. Tienes poderes electromagnéticos y la rodilla de Kid Flash es artificial. Aunque no tanto como la mía. Por cierto, me llamo Cyborg. Oh, lo siento, dijo Null con una mueca de dolor antes de darse cuenta de que no tenía nada por lo que disculparse, pero de todos modos no fui yo quien empezó con esto. ¿Qué está pasando? ¿Sabes a dónde vamos? Cyborg asintió y miró alrededor del área, ajustando su ojo cibernético para escanear el área de la misma manera que lo había hecho antes para notar la aproximación inicial de Null. Sí, nos vamos en un rato. Espero que sepas que probablemente estemos apuntando a Deathstroke, asintió Null con gravedad. Bien. Al menos no era tan nuevo como para pensar que una pelea con Deathstroke el Terminator sería pan comido. Por ahora solo estamos esperando que Nick Dwayne muestre su rostro. Nick Dwayne llegó antes que cualquiera de ustedes. Probablemente estuvo mal obtener algún tipo de satisfacción al ver a Null saltar tan alto, pero al escuchar la voz de su segundo compañero de equipo antes de verlo, Null saltó 3 metros en el aire y 15 metros más lejos, dándose la vuelta y aterrizando en el suelo con un sobresalto. Eso no fue gracioso. Nick Dwayne se rió entre dientes, agradeciéndole mentalmente a Cyborg por no haberle cedido su posición a Null a pesar de tener su ojo térmico puesto para localizarlo. A veces había que alegrarse de las pequeñas cosas. Maldito club de superhéroes, pensó Null mientras veía la sonrisa burlona en el rostro de Cyborg. Esto tenía que ser algún tipo de venganza por haberlo mirado fijamente cuando se conocieron y haber herido a Kid Flash. Nick Dwayne se había reído, pero honestamente se había tomado el tiempo que había pasado escondido para ver de primera mano con qué se enfrentaban cuando se trataba de este personaje de Null. No le llevó mucho tiempo descubrir que lo hacía intrigante para tantos otros. Todavía no se había deformado por vivir así. Si bien Null no tenía exactamente una perspectiva anormal de la vida, eso era lo que lo hacía extraño. Casi todos los que estaban en ambos bandos tenían algún tipo de compulsión que los hacía aptos para vivir así, ya fuera como héroes o como villanos. Él lo hizo, Tim lo hizo y Bárbara lo hizo. Dios sabe que Bruce lo hizo. Null era una novedad porque no era una novedad. Era normal. Eso es probablemente lo que está volviendo loca a Barbie con él si lo que Bruce aludió es algo en lo que basarse, pensó Nick Dwayne para sí mismo con el ceño fruncido. Null era normal. Actuaba con normalidad. Se suponía que las personas normales eran buenas. Las personas normales eran por quienes luchaban. No se suponía que se convirtieran en ladrones y ayudaran a los supervillanos a estafar el rescate de un rey en Kryptonita. Todo en el tipo grita civil. Pero ha llegado tan lejos por una razón. Le daría el beneficio de la duda en cuanto a habilidad. Nadie había logrado clavarle un tenedor todavía. Eso tenía que contar para algo. Si era talento, era algo que podían usar para la misión. Si era pura suerte, bueno, Nick Dwayne deseaba poder tener algo de suerte así para que le saliera bien. Pronto descubrirían lo que este tipo tenía que decirle, así que no había necesidad de preocuparse por eso ahora. Si no tienes ninguna pregunta, deberíamos irnos. Necesitamos estar en posición para sincronizar las incursiones. Null sintió la urgencia innata en el aula de levantar la mano, pero rechazó esa respuesta pavloviana ante una pregunta tan general y habló por su cuenta. Sí, tengo una. Entiendo que se supone que debe haber un ladrón por equipo, pero ¿por qué estoy en este equipo? Cuando no pudo estar a la par con Selina, así quería terminar la pregunta. Además, pensó que quienquiera que reuniera a estos escuadrones tendría mucha más fe en la capacidad de Nick Dwayne para pasar desapercibido que en él. Supuestamente, después de todo, él era el primer protegido de Batman, y se peleó entre los dos.
Tanto Nidwin como Kiborg se miraron antes de que el primero decidiera decir algo. No quería hablar de eso en particular. ¿De verdad te importa? Sinceramente, él hubiera hecho esa pregunta sin importar con quién terminara. En el gran esquema de las cosas, en realidad no importaba. No importaba el motivo de esta alianza en particular, él seguía allí, y era como quitarse una curita, suponía. Cuanto más rápido fuera y acabara con ello, mejor sería. Desafortunadamente, ese viejo adagio no era cierto ni para quitarse curitas ni para misiones muy peligrosas en las que uno no quería participar. XXX, mientras tanto, Ciudad Gótica, fue una vigilancia sencilla que no debía durar mucho tiempo hasta entrada la noche antes de convertirse en un fracaso. Batman había estado siguiendo la pista de una banda de contrabandistas de armas que se había estado moviendo sigilosamente por Ciudad Gótica, pensando que la falta de enfrentamientos con los encapuchados había sido una buena señal para avanzar. Sin embargo, ese no fue el caso. Llevaban mucho tiempo esperando capturar a suficientes miembros centrales con suficientes armas para encerrar a un número vital de ellos, lo suficiente para paralizar por completo la operación y dejar a todos los demás luchando por las sobras en el último lugar de la escala. Badhir había tomado nota de las fichas que su superior mentor etc. había estado llevando sobre los traficantes de armas y había considerado que era una buena noche para hacer huelga. El negocio nunca se detuvo porque el gran hombre se fuera. Solo significaba menos espacio para distribuir la carga de trabajo entre las personas. Pero esta noche no. Antes de que Badhir pudiera terminar de contar la cantidad de delincuentes que tendría que derribar en poco tiempo, el trabajo ya estaba hecho, casi más rápido de lo que había podido ver y seguir. Incluso de noche, podía ver la mancha azul y roja limpiando la casa hasta que no quedó nadie en pie. Nadie excepto esa mancha azul y roja, flotando en el aire, con los brazos detrás de la espalda y una sonrisa brillante en el rostro mientras levitaba frente a su contraparte vestida de oscuro. Hola. ¿Cómo se suponía exactamente que debías responder a eso? Al parecer, como un amigo. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? O, como si no estuvieras dispuesto a hacer exactamente lo mismo que yo si no lo hubiera hecho primero. No es eso. Es más como ¿qué estás haciendo aquí? Especificó Badhir, descendiendo del tejado en el que había estado acechando mientras planeaba cómo proceder con su ataque. Ahora era un punto discutible. ¿No está pasando nada? ¿Tienes permitido salir siquiera? Tienes razón. Kal-El no quiere que me involucre en esto, dijo Supergirl, algo desconcertada. La tendencia de su prima a caer en la sobreprotección podía ser un poco exagerada a veces, pero él solo dijo que no podía ir a la misión, no que no pudiera hacer nada. Entonces, como a Ciudad Gótica le faltarán algunos héroes por un tiempo, pensé que podría quedarme aquí. Concluyó, preguntando más que afirmando abiertamente. Badhir le echó un vistazo a los miembros de la banda completamente golpeados y a la camioneta completamente intacta llena de armas de fuego que se encontraba frente a ella. Ninguno de los criminales pudo llegar a las armas mejoradas antes de que una fuerza extraterrestre de la naturaleza los abrumara. Batman no tenía por qué saber que otro héroe estaba en su ciudad. Si esto era lo que se podía esperar de la presencia de la joven kryptoniana, ella misma se haría cargo de las consecuencias. Sí, claro, dijo Badhir, como si hubiera rechazado la ayuda después de semejante exhibición. De todos modos, ella era la persona indicada, ya que Batman se había ido de excursión. Robin todavía estaba en problemas por haber traído a Chico Bestia y Kid Flash bajo falsas pretensiones para su cacería improvisada. Sin duda, fue mucho más fácil que la noche fuera acompañada por otra persona, y no se trataba de cualquier tipo de persona. Supergirl podía oír cosas sospechosas y comenzar a investigar antes de que el comunicador de Badhir se activara. Su presencia también hizo que la limpieza fuera mucho más rápida, ya que podía reunir a todos los criminales golpeados para llevarlos a la policía en cuestión de minutos. Para Badhir, fue casi como si la hubieran mimado durante una noche mientras estaba de patrulla. También fue marcadamente diferente a lidiar con Batman vigilándola mientras trabajaba, lo que le otorgaba una libertad que normalmente no tenía a menos que él estuviera fuera. No era de extrañar que Robin prefiriera trabajar con los jóvenes titanes en muchas cosas. Para empezar, era mucho más agradable, además de la variedad de habilidades que permitía tener un compañero de equipo sin exactamente el mismo entrenamiento. La camaradería y la conversación tampoco hicieron daño. Un momento de calma en la noche, que había sido uno de los más eficientes que Badhir podía recordar en los últimos tiempos, hizo que las dos regresaran por un momento a la Baticueva. El equipo que había allí era mejor para buscar cualquier irregularidad generalizada.
Supergirl básicamente había jugado a ser barrendera de calles antes y había eliminado a muchos delincuentes de poca monta, así que hasta que surgiera algo más, tuvieron que esperar a que apareciera algo más grande. Aún así, no pasó mucho tiempo hasta que una de las dos se aburrió. En particular, la que no tenía permitido usar ninguno de los equipos. Todo lo que Supergirl podía hacer era sentarse y mirar. Al menos Batgirl solía ser buena para conversar. Robin también tendía a serlo, pero muchas de esas conversaciones eran bromas. El otro día conocí a tu nuevo espectro, dijo Supergirl con una gran sonrisa en su rostro, solo para perderla cuando Batgirl pareció confundida. Bueno, ahí fue esa frase. Quise decir Null. Sacar a relucir el tema más reciente que había tenido y que también involucraba a Batgirl parecía una buena idea. Además, Supergirl todavía recordaba su conversación con Null, y más específicamente que las palabras intercambiadas, la forma confusa y algo agridulce en que terminó. Desafortunadamente, había subestimado lo mucho que la justiciera pelirroja no quería explorar ese tema en particular en ese momento. O nunca, de hecho. La boca de Batgirl se torció con amargo disgusto ante la mención de Null. Una vez pensé que estaba bien, pero no le importa a nadie más que él mismo. Para ella, Null podría no haber sido un psicópata, pero era egoísta y no puso excusas ni se disculpó por ello. Déjalo en paz. Es un criminal y encontró una salida, así que terminé con esto. Pero si vuelve a cometer un desliz, lo arrestarán. Lo mismo que cualquier otra persona. Supergirl hizo una mueca de dolor por Null ante el despido tan frío. Debía haber tenido una opinión bastante buena de él antes de que el robo de Kryptonita derribara esa opinión. Un poco duro, ¿no crees? Fui blanda, respondió Batgirl, con la mirada fija en las pantallas de ordenador que rodeaban la gran silla. Si hubiera sido un supervillano de verdad, podría haber matado a Tim. Kara, lo que hizo podría acabar matándote a ti, a Connor o a Superman. Encontró sus manos entrelazadas suavemente en el agarre de Supergirl. Pero no lo es. No lo hizo. Y no lo hará, susurró la rubia kryptoniana para tranquilizarla. Probablemente eso carcomía a Batgirl, a todos ellos, peor de lo que podía imaginar porque todo esto había comenzado en Ciudad Gótica. Su territorio. Si no hubiera sido Null, habría sido otra persona quien lo hizo. Alguien que realmente hubiera sido horrible. No todos los criminales son una mente maestra con todos los ángulos resueltos. La gente también puede usarlos a veces. Entonces, ¿estás diciendo que él fue una víctima en todo esto? No, ni siquiera él lo dice. Solo intento decir que no es un loco al que no le importa nada más que él mismo. Como dije, yo solía pensar que ser así no lo hacía tan malo. Pero ahora no importa. Supergirl frunció el ceño, recordando el tiempo que pasó tratando de controlar al joven criminal. Null derrotó a Firefly antes de que pudiera enviar a la mitad de Ciudad Gótica a las llamas. No tenía por qué hacerlo, recordó. Su excusa para luchar contra el peligroso pirómano fue terrible, ya que trató de hacerlo parecer egoísta al respecto, pero definitivamente no logró lograrlo. Además, está tratando de arreglar lo que hizo. No creo que sea realmente un mal tipo. En realidad, me agrada. Parecía bastante agradable, como si se hubieran conocido en circunstancias terrestres normales, algo extremadamente improbable, sin todos los matices del bien contra el mal que coloreaban sus respectivas interacciones, podrían haber sido amigos. Si Supergirl fuera honesta, realmente podría haber usado más de esos en estos días. Batgirl dejó escapar un suspiro a cambio. Fuera lo bueno que su amiga viera en Null, no iba a renunciar a ello hasta que él mismo lo rompiera. Si te gusta, lo mejor que puedes esperar es que esto sea todo. Cuando termine este trato que Catwoman hizo con Batman y la Liga de la Justicia, él tendrá que dejarlo todo. Esta es su carta para salir de la cárcel gratis. Eso quedó claro dados los parámetros del acuerdo. Lo sé, dijo Supergirl, flotando en el aire cerca de la silla de Batgirl, con las rodillas dobladas hacia el pecho mientras estaba sentada sobre la nada, todos los involucrados lo saben. Pero ¿y si él cambió las cosas y se convirtió en un héroe? Ahora bien, uno creía en alguien, y luego lo hacía exageradamente. Creo que es más bien del tipo que se ayuda a sí mismo primero. ¿Sabes? Él también dice eso. XXX, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, una de las propiedades que Broker tenía fuera de Ciudad Gótica y que le había vendido a Deathstroke era una gran casa en un bosque de Vermont, alejada de cualquier tipo de bullicio. Era una de las casas de seguridad más tranquilas que uno podría esperar de alguien como Deathstroke, pero Batman había deducido que esta era el lugar más probable para él. No estaba tan lejos de Ciudad Gótica, considerando todas las circunstancias, y su proximidad estaba a un paso de salir del país hacia las tierras mucho más amigables de Canadá. Si crees que está en esto, ¿por qué formaste más de un equipo para atacarlos a todos a la vez?
Porque aunque creo que Deathstroke está en esto, no me extrañaría que guardara la kriptonita que está vendiendo en otro lugar, le dijo Batman, expresando su preocupación por concentrar toda la ayuda que había podido reunir en un punto específico. Si lo traemos aquí, pero guarda sus bienes en otro lugar, tendrá un mecanismo de seguridad para evitar que alguien más los obtenga para sí mismo. Y probablemente entraría en vigor en el momento en que algo saliera mal en algún lugar. Hacer algo así no era paranoia, era solo sentido común. Batman no estaba dispuesto a subestimar la capacidad de Deathstroke para planificar lo que él percibiría como inevitabilidades. El hombre había estado luchando durante más tiempo del que muchas personas habían estado vivas. Aunque esto corría el riesgo de dispersar su ayuda, era el mejor método que tenía en ese momento para cubrir todas las bases y asegurarse de que tuvieran la mejor oportunidad de atar todo lo mejor posible. Selina le dijo que, a partir de las escasas pistas que Null había podido obtener de Ravager, solo tenían una semana para encontrar y detener lo que estaba sucediendo. Tal vez menos, ya que no había sido específica. Si se hubieran quedado sin ese plazo, ya se habrían gastado entre 5 y 6 de esos días. A pesar de haber viajado con Batman al punto de inserción para su parte particular de la misión, Selina no había dedicado tiempo a coquetear. Fue un cambio bastante radical para ella, pero hubo un tiempo para jugar y un tiempo para trabajar. Este fue definitivamente el segundo. Entonces, ¿cómo se supone que esto funciona? Yo simplemente entro y lo recojo, y luego tú entras y te haces el héroe cuando algo sale mal. Esa es una perspectiva cínica por tu parte, Selina. Oh, ¿sabes que este no es mi primer baile?, dijo con una sonrisa maliciosa en su rostro. Siempre que ustedes, los tipos héroes, se involucran en mi tipo de negocio, siempre sale mal. Batman no tenía idea de por qué le resultaba tan fácil hablar con su contraparte felina. Normalmente no podía esperar a que su actitud silenciosa y distante detuviera cualquier conversación, pero con ella, las palabras parecían fluir en comparación. No era porque la comprendiera. Sería el primero en decir que no la comprendía en absoluto. Los acontecimientos recientes se lo habían demostrado más que nunca. Selina lo sacó de sus pensamientos mientras los dos continuaban a través de la sección boscosa del bosque en Batimóvil. Entonces, ¿me dejarás en algún lugar cercano? ¿Me acompañarás a mi lugar de infiltración? Ella preguntó. ¿Cómo vamos a hacer esto? Batman siempre tenía una manera de hacer las cosas y un plan para alcanzar sus metas en el mejor de los casos. Ella solo se estaba asegurando de saber para qué se estaba preparando cuando llegara el momento de poner en práctica sus talentos. Sin embargo, recibió una respuesta que no estaba preparada para recibir. No importa. El verdadero ladrón ya está allí y ya ha descubierto cómo entrar. Si Selina hubiera sido la que conducía, esas palabras habrían sido el momento exacto en el que pisó el freno a fondo para obtener una explicación más detallada. Desafortunadamente, lo único que pudo hacer para ilustrar su confusión fue girar rápidamente la cabeza, esperando que la expresión de desconcierto que sabía que tenía en el rostro contara la historia. Espera, dijo, visiblemente sorprendida por esa información, ¿no soy yo la ladrona? Entonces, ¿quién diablos lo es? Atón, le dijo Batman sucintamente. Originalmente lo llamaron por algo que tenía que ver con esto, pero pensé que también sería una ayuda eficaz. Aceptó. Y sinceramente, que un hombre se redujera a un tamaño que pudiera evitar cualquier sensor clandestino que Deathstroke tuviera en el lugar era algo que preferiría intentar antes que Selina intentara abrirse camino a través de un sistema de seguridad que no había explorado primero. Selina se puso nerviosa porque Atom podría haberle robado su poder, pero se recostó en su asiento de todos modos. HMPH. Bueno, me hubiera gustado que me lo hubieras dicho antes. Entonces no habría perdido el tiempo preparándome también. Todo lo que tenía que hacer era entrar. No importaba dónde terminara siendo atrapada. Eso le quitaba el desafío al asunto. Realmente no sabes mucho sobre cómo hacer que una chica se sienta deseada, ¿verdad, Bruce? Lo siento. La próxima vez que necesite tu ayuda para que me roben algo, me aseguraré de que seas el punto central de la estrategia. Eso está mejor. Batman puso los ojos en blanco detrás de su capucha, preguntándose una vez más de dónde venían todas esas bromas cada vez que estaba cerca de ella. Cualquier otra persona tendría dificultades para conseguir que dijera algo más que oraciones de 5 palabras a la vez. ¿Null es el punto focal de su estrategia o es el señuelo? Por suerte, Batman era un experto en disimular su sorpresa desde hacía mucho tiempo. Sinceramente, no había pensado que llegaría el día en que alguien más pudiera hacer que ella se preocupara. Pero, como era una desventaja. Deberías estar más preocupada por ti ahora mismo, afirmó bruscamente para que se concentrara. Incluso si Null es un criminal, está de nuestro lado en esto. Lo mismo que tú.
estaba en el equipo de Nightwing. Como el primer líder de los jóvenes titanes, Nightwing era un líder experto y un defensor del trabajo en equipo. Si Null no fuera del tipo traicionero, esto iría bien siempre y cuando hiciera su parte. Selina le sonrió, pero la sonrisa apenas llegó a sus ojos. No necesitas decirme eso. Preocuparme por mí es en lo que soy buena. Sin embargo, a ella no le preocupaba en absoluto el heroísmo de Nightwing. Fue el de Null lo que la hizo detenerse y pensar. Selina esperaba que su ayuda a Ravager durante la misión de Deathstroke fuera solo una crisis de conciencia puntual. Porque, de lo contrario, podría suponer que Null podría haber tenido la mala costumbre de elegir los peores momentos para intentar ser una persona honrada. Maldita sea. Tenía que ser un buen chico, ¿no? XXX, con Null, en algún lugar de Colorado, Null estaba empezando a entender por qué los villanos no solían ganar. No solo porque nunca sabían cuándo rendirse cuando iban ganando, sino porque los recursos de cada héroe eran mucho mejores que los suyos. No sabía cuántos de ellos tenían recursos superiores a los que estaba viendo en ese momento. Los jóvenes titanes tenían su propio avión personal, el T-Jet. Era mucho más rápido que un avión comercial e incluso volaba con más suavidad que la mayoría de las naves militares. Ni siquiera quería saber con qué armas estaba equipado. ¿Cómo se suponía que iba a competir con eso? Lo mantuvo callado durante el ciertamente corto vuelo desde Ciudad Gótica hasta un lugar en un pequeño pueblo de montaña de Colorado. Cyborg dejó a Nightwing y Null antes de llevar el T-Jet a otro lugar para mantenerlo oculto hasta que tuvieran que irse. Desde donde los dejaron, el ladrón y el primer protegido de Batman se dirigieron a pie. Desde el aspecto de la mansión en el acantilado a la que Null había sido llevado desde allí, parecía que tener una tonelada de recursos era un factor de éxito o fracaso para este tipo de personas. Mansión era la única forma de describir la casa, si es que alguien vivía allí. El lado egoísta de Null inmediatamente preguntó dentro de su cabeza qué tenía que hacer para poder permitirse un lugar como este en su vida y vivir lo suficiente para disfrutarlo después. Entonces dedujo rápidamente que probablemente no quería saberlo. Null se frotó los brazos, la tensión aumentaba mientras esperaba que Nightwing le dijera que todo estaba bien para tomar la fortaleza, por así decirlo. No tenía ninguna duda de que le aguardaban cosas desagradables en el interior. Este lugar parece demasiado agradable para que lo conserve alguien como Deathstroke, dijo Null, ignorando la visión de su propio aliento mientras se quedaba en la nieve. ¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de cuánto pagan los asesinos? Dijo Nightwing, revisando su equipo una última vez antes de entrar. No había usado nada desde que habían dejado la costa este, pero era una señal de un buen operador revisar su equipo cada vez que tenía un momento libre. Supongo que más que robar, se quejó Null distraídamente, ganándose una mirada mordaz de Nightwing. Oye, solo digo. No estoy interesado, solo digo. El sueldo podría haber sido 100 veces mayor que el que ganaba como ladrón. No importaba. Matar a otros por dinero era algo que Null creía que nunca sería capaz de hacer. Se necesitaba un tipo cruel para matar a sangre fría a personas que no conocía para cobrar. Considerar quitar una vida como un mero negocio, era un nivel de egoísmo que aún no había alcanzado y esperaba no alcanzar nunca. Dejando eso de lado, ya estaban allí y había una buena posibilidad de que terminaran enfrentándose al antiguo empleador de Null. Quería asegurarse de tener la idea correcta de cómo se suponía que debían suceder las cosas. ¿Podrías explicarme todo el asunto de nuevo? ¿Cómo vamos a manejar esto? Nightwing levantó la vista de su equipo y asintió. Seguro. No es complicado, dijo, sonriendo lentamente. Solo hazlo a tu manera. Tú y yo iremos por la kriptonita. Si no nos atrapan, genial. Si a uno lo atrapan, el otro sigue adelante mientras el otro interfiere. Así que básicamente era un juego de quién es el mejor ladrón. Un juego en el que el perdedor tenía que lidiar con los elementos de seguridad que le quedaban a Deathstroke para encargarse de los intrusos. Lo más probable es que esa seguridad incluyera algún tipo de ayuda contratada. Genial. Muy bien, una carrera hacia el objetivo, dijo Null, echando otra mirada larga y atenta al edificio del objetivo, intentando detectar posibles puntos de entrada desde la distancia. Había algunos que tenían potencial, pero necesitaba observarlos más de cerca antes de intentar infiltrarse. Eso fue solo el primer día. Genial. Entonces, ¿dónde quieres? Cuando Null comenzó a hablar con Nightwing, listo para preguntarle si tenía alguna preferencia sobre de qué lado cada uno de ellos se enfocaba en entrar, Nightwing ya se había ido. Debió haber estado haciendo todo ese asunto del sigilo exagerado simplemente por la novedad de obtener la reacción de Null. Esta vez, solo provocó una burla del ladrón menor de edad. Fue alarmante una vez. Específicamente, la primera vez que sucedió.
Ahora era simplemente molesto. Él también podía hacer cosas así. Simplemente no exageraba como algunas personas, malditos bad gente. XXX, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, una casa enorme, construida al estilo rústico de una cabaña de madera. Sin duda parecía un destino privado en la pintoresca zona de Vermont y Quebec. Si las cosas no fueran tan serias en ese momento, Selina probablemente le habría bromeado a Batman sobre llevarla a una escapada tan romántica. Sin embargo, las bromas se guardaban mejor cuando no estaba trabajando y, a todos los efectos, ella, incluso aunque no le pagaran, decía, «Oh, cómo odio el trabajo pro bono», pensó mientras atravesaba la enorme casa en el bosque. En medio del silencio absoluto, oyó el sonido de una pistola moviéndose en el aire. Como se asustaba con facilidad cada vez que trabajaba, su hipersensibilidad a todo lo que la rodeaba le dio la advertencia inmediata que le dio el sonido. Antes de que sonara el primer disparo, ella ya había empezado a correr para ponerse a cubierto. Había agujeros de bala en el suelo y en la pared donde se había detenido a escuchar el peligro. Mientras esperaba detrás de una barra situada en la habitación, se preguntó distraídamente qué tipo de balas estaba usando Deathstroke. Había una buena posibilidad de que lo que fuera que le estuviera disparando atravesara la madera que formaba la barra y la alcanzara también a ella. «Adelante», dijo Deathstroke durante una pausa en los disparos, «por favor, siéntete como en casa». El alcohol de las botellas rotas y los vasos que había en la barra lo cubría y goteaba sobre la cabeza de Selina mientras intentaba pensar en una forma de abrirse paso o al menos ganar algo de tiempo. Metió la mano en su bota, sacó una cerilla y la encendió con la suela de su calzado para encenderla. Al arrojarla sobre la barra, la prendió fuego, creando una pared de fuego entre ella y Deathstroke, lo que le dio a ella una especie de pantalla y una barrera improvisada entre él y ella. Deathstroke ni siquiera se inmutó al ver que sus posesiones eran quemadas por un enemigo que buscaba un indulto contra él. Era un hombre centrado, y perder mucho alcohol no era una buena razón para quitarle los ojos de encima. «¿Sabes? Diría que lo vi venir, pero, de nuevo, ¿eso es lo que esperabas?». De repente se giró y comenzó a disparar en la oscuridad de la habitación, aparentemente haciendo que las sombras se movieran para evitar los disparos. «¿No es Batman?». Desde el desván del segundo piso de la habitación, la sombra descendió para abalanzarse sobre él, pero Deathstroke aparentemente flotó hasta el techo de la habitación, dejando al murciélago en picadas impresas y totalmente expuesto a los disparos. No había posibilidad de que fallara en dar en un objetivo tan vulnerable. Catwoman derribó a Batman y lo apartó del camino mientras Deathstroke lo atacaba. Él aprovechó el impulso de la entrada y logró sacarlos del peligro por un momento, colocándolos debajo de una mesa de billar para darse un respiro. El único ojo de Deathstroke se entrecerró detrás de su máscara mientras mantenía sus armas apuntadas hacia la mesa de billar de abajo. Su espalda descansaba contra el sistema de arnés que había instalado en el techo para el mismo truco que acababa de realizar. Desafortunadamente, Catwoman había estado más cerca de Batman de lo que había anticipado, o más rápida de lo que había pensado que estaría. No tendré la oportunidad de terminar eso limpiamente otra vez. Y esperaba que eso fuera suficiente para terminar esto sin hacer un desastre. Guardó una de sus dos armas y buscó algo más que llevaba consigo, algo que también había preparado en caso de una pelea contra Batman. Inmediatamente después de refugiarse debajo de la mesa de billar, Batman movió a Catwoman de encima de él, teniendo mucho cuidado de mantenerla debajo de la mesa y fuera de la línea de fuego de Deathstroke. «¿Estás bien?», preguntó cuando la vio apoyar su pierna izquierda. Catwoman no esperaba un agradecimiento, pero hubiera sido agradable, dado el hecho de que la habían golpeado. «Sí. Solo me rozó la espinilla». Sí, dolía muchísimo y la haría perder el ritmo aunque fuera un poco, pero era mejor que un disparo directo en cualquier parte del cuerpo. No le habían disparado en un lugar tan malo como para tener la excusa de quejarse o de no participar en la pelea. La atención de Batman se detuvo cuando notó algo con una luz roja en el lado inferior de la mesa. Le tomó una fracción de segundo reconocer lo que era y ni siquiera se molestó en arrastrar a Catwoman. Tenía que hacerlo. Si no lo hubiera hecho, podría haber sido demasiado tarde antes de Deathstroke. Auge. Antes de que Deathstroke detonase el C4 debajo de la mesa. Toda la habitación quedó destruida y las ventanas volaron por los aires, pero Batman y Catwoman resultaron relativamente ilesos por la explosión. Batman había logrado proteger a Catwoman y absorber suficiente onda expansiva distante a través de su capa y la parte posterior de su disfraz. Desde su lugar arriba, Deathstroke se dejó caer suavemente al suelo, dejando caer el detonador al suelo, agotado su uso. Estaba tan cerca de funcionar, y ahora todo el edificio estaba lleno de humo. Eso inclinaría las cosas a favor de Batman y Catwoman si todos estuvieran jugando al sigilo.
Sin embargo, Deathstroke no lo estaba haciendo. Como no le preocupaba ocultar sus propios movimientos, podía concentrar toda la amplitud de sus sentidos agudizados en encontrar y reaccionar ante cualquiera de sus enemigos. El sonido de los batarangs cortando el aire le dio toda la advertencia que necesitaba para evitarlos, y el movimiento en el humo lo impulsó a levantar el brazo justo antes de que el látigo de Catwoman pudiera golpear su rostro con casco. El cable trenzado negro se envolvió alrededor de su brazo, lo que le permitió agarrarlo bien. Disparó 3 tiros en dirección al extremo y tiró. En lugar de atrapar a una mujer acribillada a balazos, tiró de un soporte entero para el desván de la mansión. Ella había hecho un ajuste rápido, atando su látigo al soporte después de que él lo hubiera atrapado en sus manos. ¡Qué astuto de tu parte! Pero ahora no tienes ningún arma. Tras liberar su mano vacía, Deathstroke giró su arma en dirección a otro movimiento en la sala llena de humo, pero el verdadero ataque vino justo frente a él. El puño de Batman le aplastó la máscara y le hizo girar la cabeza hacia un lado. Apretando los dientes cuando recibió el puñetazo, Batman aprovechó su ventaja y lanzó una patada al cuerpo de Deathstroke que impactó en su armadura de Kevlar. Esta vez, Deathstroke se preparó para ello y atrapó la extremidad en su pecho con sus brazos, quitándole uno para apuntar su pistola a la cara de Batman. Estallido. Batman se dejó caer al suelo boca arriba para evitar el disparo, con la pierna todavía en las manos de Deathstroke. Antes de que pudiera hacer un movimiento para quitarle las piernas de debajo, lo levantaron del suelo con una mano y lo patearon en la cabeza mientras lo mantenían boca abajo. Incluso con las manos en alto, la fuerza de Deathstroke hizo que la patada fuera absolutamente devastadora, aturdiendo al Caballero Oscuro por un momento. Deathstroke intentó apuntar su arma a los órganos vitales del hombre una vez más, pero el látigo de Catwoman lo envolvió alrededor de su garganta. ¡Cac! El doloroso sonido se le escapó de las cuerdas vocales cuando ella dio un fuerte tirón. Lo obligó a soltar el arma y lo hizo retroceder varios pasos hasta que logró poner los pies en el suelo y agarrar el látigo para aliviar la estrangulación. Catwoman fue arrastrada hacia Deathstroke una vez que éste recuperó el equilibrio. Incapaz de detener su impulso, dio una voltereta y pasó junto a él mientras él sacaba su espada y la atacaba, evitando por poco la hoja. Aterrizó de pie y esquivó un golpe en su cuello que Deathstroke le lanzó con todo el cuerpo, girando sobre sí mismo. Lo que no evitó fue la patada giratoria que siguió y que el golpe de espada la obligó a dar. Deathstroke hizo girar la espada en sus manos mientras mantenía a sus dos adversarios a la vista. ¿Realmente vale la pena? Honestamente, ¿creyeron que su pequeña triple falsificación los llevaría a mis productos de kriptonita? Preguntó, notando que ninguno de ellos había reaccionado a lo que había estado insinuando con sus palabras. Fue una buena idea enviar a alguien que pudiera encogerse a un tamaño microscópico. Pero una hormiga no podría entrar aquí sin que mi seguridad se diera cuenta. Batman apretó los puños dentro de sus guanteletes. No era de extrañar que no hubiera recibido noticias de su tercero mientras se desarrollaba la pelea. Desafortunadamente, la batalla no te daba el lujo de pensar en ese tipo de cosas. ¿Qué le hiciste a Tom? Vamos, dijo Slade, moviendo el dedo, no fui yo quien vino a tu casa y te atacó en plena noche, ¿verdad? Catwoman se burló mientras se levantaba y sacudía las telarañas de la patada de Slade. Sé que estás siendo un idiota, pero no intentes adoptar ningún tipo de postura moralista aquí, ni siquiera como broma. Batman estaba más preocupado por lo que le había pasado al héroe que cambiaba de tamaño y cuyos servicios había contratado. Slade. ¿Qué le hiciste a Tom? Por ahora, nada. Solo estoy completamente consciente de que está aquí, declaró el mercenario letal despreocupadamente, con una arruga victoriosa visible alrededor de su ojo expuesto. No me importa si todo lo que está haciendo es buscar la kriptonita robada. Me temo que estás en el lugar equivocado si eso es lo que buscas. XXX, mientras tanto, en algún lugar de Colorado, para ser una mansión de retiro en la montaña, el lugar parecía estéril. Todos los muebles del interior parecían nuevos, a pesar del olor. Nightwing estaba seguro de que sus pies probablemente fueron los primeros en tocar el piso transparente mientras se escabullía. Al observar todas las baratijas y otros objetos pequeños que no estaban exactamente atornillados al piso, el héroe de Blüdhaven activó su comunicador. «Null, ¿estás ahí?» Un momento de estática resonó en su oído antes de que una voz del otro lado respondiera. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Espero no tener que decir esto, pero no robes nada mientras estemos aquí. ¿Qué? Nightwing casi podía ver claramente a Null dejando algo que había planeado robar en ese preciso momento dentro de su mente. ¿Por qué diablos no? De todos modos, son cosas de criminales. ¿A quién le importa? Aún es un crimen.
Además, todo se paga con dinero manchado de sangre, razonó Nightwing con fluidez, consiguiendo un suspiro de descontento de Null. Además, robar a los criminales es peligroso por sí mismo, incluso si no es algo por lo que los héroes necesariamente se lancen a los casos de los ladrones. Realmente deberías dejar ese hábito si es uno. Créeme. Está bien, no tomaré nada, dijo Null en tono de aquiescencia. De todos modos, he estado por todos lados y no he visto nada de kriptonita. Quiero decir, brilla de un verde brillante y vino en una gran caja de plomo. Estoy bastante seguro de que no sacó mucho de esa cosa. Tampoco he visto ninguna señal de eso aquí, informó Nightwing con un poco de desagrado en su voz. Existe la posibilidad de que nos hayamos equivocado de escondite, pero aún así, revisemos este lugar con lupa. No podemos irnos hasta que estemos seguros. Entendido. No solo no habían visto ninguna señal de la kriptonita, sino que tampoco se habían topado con ningún tipo de seguridad en toda la mansión. ¿Podría haber sido este un escondite falso? ¿De verdad Deathstroke tenía dinero para gastar en un escondite falso para engañar a los demás? Conociendo al hombre, si tuviera los fondos para permitirse algo así, no lo habría dudado ni por un momento. Mientras buscaba en un estudio dentro del edificio, Nightwing se detuvo después de examinar con la mirada la estantería que había en la pared izquierda. ¿Quién había comprado una estantería y la había llenado de textos para un escondite como ese? Era una inconsistencia evidente que sobresalía como un pulgar dolorido. Una que no podía ignorar, y por una buena razón. Tras mucho esfuerzo para sacar del camino la enorme pieza de decoración, encontró una pequeña puerta que descansaba detrás de ella y se sintió agradecido de haberla encontrado. Casi suspiró de alivio. Su búsqueda aún no había terminado. Al parecer, todo en la superficie había sido demasiado normal. El verdadero alcance del escondite de Deathstroke se encontraba detrás de esa puerta. No tenía nada que ver con el tamaño de la baticueva. En todo caso, era solo un pequeño anexo construido en la ladera de la montaña, pero Deathstroke no era ese tipo de persona en primer lugar. Lo que sí tenía era una armería. El hombre tenía más armas de fuego y cuchillos guardados tras un cristal de seguridad que ropa en el armario de la mayoría de las personas adineradas, y suficientes para equipar a la Guardia Nacional de Colorado en caso de necesidad. Y eran solo repuestos que guardaba en caso de necesitarlos. Era como un museo dedicado a la muerte y la destrucción de la era moderna. Sin embargo, las armas solo podían atraer la atención de Nightwing hasta cierto punto. Definitivamente no fueron lo primero que captó su atención. No, lo que lo hizo detenerse desde el momento en que entró en la armería y las luces se encendieron automáticamente fue la vista de un hombre de cabello castaño sentado sin camisa en el fondo de la sala, con una pierna cruzada sobre la otra como si estuviera esperando. Abrió lentamente los ojos y una sonrisa se extendió por su rostro al ver a Nightwing allí en persona. Bueno, dijo el hombre mientras se levantaba, parece que Deathstroke va a obtener el valor de su dinero después de todo. Metallo, dijo Nightwing, torciendo la boca como si estuviera saboreando algo amargo. Creí que Deathstroke contrataba profesionales. No matones de clase baja con cuerpos de robot. Pero estás olvidando, dijo Metallo mientras la piel se desprendía de su brazo revelando la cibernética debajo, su verdadero cuerpo. Soy mucho más que eso. Metió su brazo en una caja llena de balas y transformó su brazo en una pistola, apuntándola directamente a Nightwing. Muere por mí. Nightwing no esperó a que comenzara a abrir fuego, ya que comenzó su retirada de la armería en el momento en que Metallo comenzó a cambiar la forma de su brazo. Las balas pasaron zumbando por la cabeza de Nightwing y se estrellaron contra la roca tallada en el pasadizo de la montaña que conectaba la armería con la mansión. Cuando logró volver a cruzar la puerta, solo tuvo unos pocos segundos antes de que Metallo hiciera un agujero en la pared para intentar alcanzarlo. Sal, cantó Metallo, abriéndose paso hacia el estudio. Su atención debería haber estado centrada en lo que estaba por encima de él, ya que Nightwing sacudió la estantería que había movido desde arriba, haciéndola caer sobre la cabeza del hombre robótico. Metallo la atravesó, pero Nightwing se dio una elegante voltereta en el aire en el momento en que se inclinó, eligiendo aterrizar con sus piernas alrededor del cuello de Metallo, con su par de bastones de lucha de esgrima desenvainados. Dibujado y crepitante con electricidad que clavó en el cuello de Metallo. Metallo soltó un grito de dolor antes de agarrar al ágil Nightwing, pero falló cuando saltó de su cuello. Metallo agarró un gran segmento de la estantería caída y lo lanzó contra Nightwing. Era demasiado grande para que pudiera esquivarlo en los espacios disponibles para él, lo que lo obligó a recibir el golpe y estrellarse contra la pared, rompiéndola con su cuerpo. Un intento de Metallo de golpearlo después falló, forzando su mano a atravesar la superficie, arrancándole la endeble piel y exponiendo aún más su cuerpo metálico. Rack.
Gritó mientras atravesaba su brazo con el resto de la pared, arrancándolo en la entrada solo para recibir una cara llena de explosivos que Nightwing en retirada había plantado y detonado. Nightwing no esperaba que algo así lo frenara, pero sí creía que le daría unos minutos del tiempo que necesitaba. ¿Trabajar para Slade? ¿Por qué querrías involucrarte en algo así? ¿Por qué hago esto?, preguntó Metallo, elevando peligrosamente su voz mientras no hacía alarde de ocultar dónde estaba su corazón de kriptonita, metiendo la mano en su pecho disfrazado de carne, moviendo la piel falsa a un lado para mostrar la maquinaria debajo. Deberías saberlo. Tu Bat Papá tuvo algo que ver en quitarme lo que era mío. Algo que ahora parecía haber recuperado. No se suponía que tuviera un corazón de kriptonita. Definitivamente no se suponía que tuviera uno en absoluto. Batman y Superman habían trabajado juntos para eliminar todos los rastros de kriptonita que pudieron encontrar en el planeta, al menos hasta que la nave de Supergirl se estrelló en la Tierra incrustada en esa sustancia. Claramente Deathstroke había sido bastante generoso en su método de pago para Metallo. Null, que estaba al tanto de toda la conversación a través del enlace de comunicación, se estaba centrando en la parte equivocada de ese intercambio en particular. Risita papá murciélago. En su defensa, él no era el que había sido descubierto. Pero además, su misión ahora era nula y sin valor, porque cualquier kriptonita que se hubiera depositado en esta base estaba situada directamente en el pecho de Metallo. No es el momento, murmuró Nightwing en el comunicador mientras se preparaba para que Metallo viniera tras él en cualquier momento. Por cierto, ¿cuánto de esta basura robaste? Fue mucho, si el tamaño de la caja que agarré significa algo. Hermoso, se dijo a sí mismo el ex Robin con sarcasmo. Eso significaba que era mucho más que el trozo de 2 libras que se encontraba dentro del pecho de Metallo. Solo le habían dado una miseria del botín total de kriptonita. Está bien, continuó Metallo desde antes, cuando los mate y arroje sus cadáveres a los pies de Deathstroke, obtendré más que solo este corazón de kriptonita. Este es solo el pago inicial. Obtendré suficiente efectivo para llenar un camión blindado. Su alarde se vio interrumpido cuando la pared fue destruida y el propio refuerzo cibernético de Nightwing atravesó el agujero que se acababa de crear. Cyborg no perdió tiempo en buscar refuerzos y sacó a relucir el tipo de poder demoledor que Nightwing necesitaba para empezar a desarmar a Metallo, pieza por pieza. Buena suerte con eso, dijo Cyborg, convirtiendo su brazo izquierdo en un cañón sónico que disparó directamente al hombre de metal. Metallo recibió la explosión directamente, enviándolo a volar por varias habitaciones de la mansión y permitiendo que Cyborg se reuniera con Nightwing y se reagrupara. ¿Llamaste a algunos refuerzos? Buen momento, le dijo Nightwing con una sonrisa antes de darse cuenta de que se estaban olvidando de alguien. Espera. Mierda. Nulo. ¿Dónde estás? En el último piso. Lo más lejos que puedo de todo ese caos. Eso no fue bueno. Cuando Metallo se levantara, estaría enojado. Esta casa no iba a poder resistir mucho de esta pelea. Ya habían destrozado el segundo nivel. No haría falta mucho estrés para arruinar los soportes que mantenían todo el lugar en posición vertical sobre la montaña. Y hablando de los soportes, Nightwing sintió que la casa crujía y gemía, moviéndose un poco hacia abajo desde su posición anterior. Oh, no. Cyborg recordó una de las habilidades más nuevas de Metallo, atraer metales cercanos a su cuerpo para mejorarlo y aumentar su tamaño, y justo lo que mantenía la mayor parte de la mansión en el aire, no lo haría. Como si respondiera a esto, la mansión se dobló de nuevo. Metallo estaba usando los soportes que sujetaban la mansión a la ladera de la montaña para fortalecerse. ¿Por qué no lo